Buenas tardes a todos. No nos hemos visto durante 2 semanas en esta celebración. Hace 15 días porque tuvimos retiro de Juan ahí en el Calvario y tuvimos la misa por la tarde y andaba por allá. Y hace 8 días del retiro, en el proceso que llevamos, tuvimos aquí en la parroquia, después de la misa de 12, la misa de la renovación del bautismo. Entonces, es de la razón. Ustedes pensaban que me estaba pellizcando el ombligo, pero bueno, queridos hermanos, estamos iniciando la semana 33ª del tiempo ordinario. Si nuestro calendario tiene 34 semanas y estamos ya iniciando la semana 33, quiere decir que estamos ya por terminar el ciclo litúrgico. Y como concluye el ciclo litúrgico, todas las lecturas que de semanas atrás y durante estas semanas, entre el tiempo feriado, hemos escuchado lecturas que tienen una tonalidad escatológica, es decir, del fin del tiempo, del fin del mundo, del fin de todo. Y la finalidad, como les he venido repitiendo, no es que el cristiano tenga miedo, no es que quiera infundir temor o pánico, al contrario. La finalidad de la liturgia y de la palabra de Dios que se va acomodando es reflexionar, porque cuando terminamos un ciclo, lo mejor es hacer un alto, hacer una pausa, hacer un examen de conciencia, hacer un examen introspectivo: ¿qué he hecho bien? ¿Qué no he hecho bien? ¿Hice bien? ¿Qué hice mal? Y profundizar para poder cambiar. Esa es la finalidad. ¿Hasta aquí vamos bien? Hoy también escuchamos una lectura con este tinte escatológico. El capítulo 25 del Evangelio de Mateo, de los versículos 14 al 30, nos presenta una parábola igual, del fin del mundo, del fin de todo, del final. ¿Cuál es la parábola? Solo lo ponemos en contexto. Narra Jesús que había un hombre que iba a salir de viaje. Este hombre tenía sus propiedades y se iba a un viaje largo, nos va diciendo el Evangelio. Pero a sus servidores les encarga sus posesiones y lo que tiene. Y a uno le da 5 talentos, a otro le da 2 talentos y a un tercero le da 1 talento. Y se va. Pasando mucho tiempo, dice el Evangelio, regresa. ¿Hasta aquí vamos bien o no? Ese es el contexto de la parábola. Primer punto para meditar: la insistencia en todos estos días, en estas semanas, del regreso del Señor. Esa es la finalidad de la reflexión de todos estos días. La finalidad es que yo medite que el Señor va a regresar, Él va a retornar, Él va a regresar. Y estamos los cristianos, según la parábola, ¿quién representa al dueño? Jesús, es Dios, Él es el dueño. ¿Quiénes son los servidores? Todos y cada uno de nosotros somos los servidores. Bien, la finalidad, el objetivo de todas estas parábolas es el retorno. El Señor va a regresar, el Señor va a retornar, el Señor va a venir. El problema, amados hermanos, es que nosotros
vivimos como si nunca el Señor fuera a venir. Vivimos como si nunca fuésemos a morir. Y hay un problema, un grave problema. Pensamos que el Señor no va a venir por nosotros. ¿Cuándo va a venir el Señor por nosotros? ¿Cuándo va a retornar? ¿Quién sabe? Al final del tiempo, al final del mundo. ¿Cuándo serán esos momentos escatológicos del fin, del final? ¿Quién sabe? No sabemos. Nadie sabe ni el día ni la hora cuándo va a retornar el Señor. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos con más certeza es que un día tú y yo vamos a morir. Un día moriremos. Un día llegará el día de la muerte. Un día, si no lo sabías, si no lo habías meditado, si no lo habías reflexionado, ¿sabes qué? Un día morirás, un día moriré, un día se va a acabar esta vida, un día va a venir el Señor por mí concretamente, un día moriré, un día se terminará. Y eso es lo que yo tengo que ponerme a meditar y reflexionar. Un día va a venir el Señor por mí. Pienso que voy a vivir todo este tiempo o todo el tiempo, ni te lo creas. Yo estoy pensando que, les decía hace rato, que yo tengo 50 años de edad y yo no pienso vivir otros 50 años más. Yo le digo a Dios, Señor, no me permitas que viva yo tantos años. La verdad que ni quisiera vivir tanto tiempo. Pero como Dios no cumple antojos, ni endereza jorobados, pues quién sabe. Igual y estoy pensando que a lo mejor vivo mucho tiempo, pero no estoy considerando que puedo salir y me puedo resbalar con una cáscara de plátano y ahí quedó. No considero que puedo sufrir un accidente o no considero una enfermedad que me quite la vida o no considero que me voy a ir a recostar un poquito y empiece un dolor aquí que se llama infarto. Estaba viendo las noticias que en Colombia una mujer que estaba bailando muy gozosa, de repente se cayó y murió de un infarto. Y la vida es así, tan caprichosa, que no sabemos cómo llegará. Lo cierto y la certeza es que va a llegar. Un día va a llegar la muerte. No lo dudes. ¿Vamos bien hasta aquí? Y a unos, por lo que veo, llegará antes, los que estamos traqueteadones. Bien, ese es el primer punto. Un día llegará el Señor y tengo que tenerlo presente y tengo que estar preparado. Eso es lo primero. Lo segundo que dice hoy el Evangelio, capítulo 25 de Mateo, que ese dueño, ese hombre que salió de viaje, le dio a sus servidores, a sus siervos, talentos. ¿Qué les dio? Talentos. Y les dio a uno 5, a otro 2 y a otro 1. El Evangelio dice que a todos les dio. Nadie puede decir, yo no he recibido nada, Dios no me dejó nada, Dios no me dio un talento, Dios no me dio alguna capacidad, algún don, algún regalo. Ninguno podrá decir, yo no recibí, porque a Dios le dio a todos talentos. ¿A quiénes? A todos les dio talentos. ¿Cuál es tu talento?
¿Cuál es tu don? ¿Cuál es tu capacidad? ¿Cuál es el regalo que Dios te dio a ti? Y eso lo tendremos que saber con certeza. ¿Cuál es el talento que a mí Dios me dio? No puedes decir, Dios no me dio nada. Eso sí es lo único que no puedes decir. Algún talento Dios te habrá dado. Evidentemente que hay talentos, que hay personas, que les dio muchos talentos y se nota. Porque son capaces para esto, para aquello, suben, bajan, hacen, realizan y tienen una cantidad de talentos que es impresionante. Pero al menos a ti y a mí, Dios nos dio un talento. ¿Hasta aquí vamos bien o no? Lo peor que nos puede suceder en la vida es que yo me esté comparando con el otro. Porque no va a funcionar, porque el otro o la otra tienen sus propios talentos. A ellos les ha dado sus propios talentos. Y no puedo yo estarme comparando con el otro que Dios le dio sus talentos. A esa persona le dio sus talentos y a mí me dio los míos. Si yo me estoy comparando con aquel que le dio talentos, no va a funcionar. Fíjense, les platico que desde que yo era pequeño, yo pensaba, hablando de esto de los talentos, yo pensaba, Señor, ¿por qué a mí no me diste talentos, ni dones, ni capacidades? Y yo me miraba y me decía, yo no tengo nada. Y veía a otros niños de mi edad que tenían talento para muchas cosas. Pero yo me veía a mí mismo y decía, pues no. Y luego veía a mi papá, que Dios le dio muchos talentos también. Y luego lo veía a él, pues un señor, imagínense. Mi papá era blanco, como la leche. Su cabello era rizado, quebrado. Y luego tenía los ojos medio claros. Y me veía yo y decía como que no checa. Y sí, yo pensaba que no me había nada. Hoy descubro y me veo al espejo y digo, Señor, te rayaste conmigo. Porque cada uno va descubriendo sus propios talentos. Y seguramente te pasa a ti. Cuando entré al seminario, me comparaba. Mis compañeros eran, imagínense, el padre Juan Carlos Trejo Martínez, fue su párroco, un gordo pelón que anda por ahí. El padre tiene una capacidad enorme intelectual, incomparable. Tiene un talento y una capacidad filosófica, teológica, que es capaz de debatir con cualquier filósofo. Y recuerda nombres, fechas, datos. Fue mi compañero, todo el seminario, todo el tiempo, lo conozco desde hace casi 30 años. Y al convivir todo el tiempo con él, pues sí, inevitablemente me comparaba. A la hora de hacer exámenes y obtener nuestras calificaciones, yo me sentía orgulloso porque decía, saqué 9.95. Y mientras yo sacaba 9.95, él sacaba 10. Y con la mano en la cintura. Y sin tener que esforzarse tanto. Y así, en la vida, yo no sé si tú te has comparado con nosotros, pero es lo peor que nosotros podemos hacer. No te compares con nadie, porque tú tienes tus propios talentos
Repite conmigo, yo tengo mis propios talentos. Otra vez. Eso, otra vez. Yo tengo mis propios talentos y no puedo compararme con los demás. Todo junto. Yo tengo mis propios talentos y no puedo compararme con los demás. ¿Por qué te comparas? Veía yo hace unos días, por ahí me estaban enseñando que estaban en la entrega de los Grammys. No sé si ustedes sepan qué es eso. Yo tampoco, pero me lo explican. Es un premio que dan a lo mejor de la música, a los mejores cantantes, a los mejores músicos. Y estaba viendo el videíto en donde estaban entregando el Grammy al mejor solista, a la mejor voz. Y estaba una cantante que se llama Adele. No sé si sepan quién es Adele. Adele es una mujer británica que tiene una voz extraordinaria, exquisita la mujer, con un potencial de voz que de verdad, aunque uno no entiende inglés, la verdad, uno admira la capacidad vocal que tiene esta mujer, que se llama Adele. Iban a entregar el Grammy entre varios, y estaba entre Adele y un fulano que se llama, ¿cómo? Bugs Bunny, ¿o cómo se llama? Bad Bunny. Yo no sé si tú has escuchado a Bad Bunny. Canta más o menos así. Algo así. Y cuando vino, pues, el anunciante, y el Grammy es para Adele. No, hombre, la euforia de esta mujer. Y enfocan a Bad Bunny y se queda así. No hay punto de comparación. Él tendrá su propio talento. Y a lo mejor esa expresión en la vida sea la tuya y la mía cuando nos queremos comparar con alguien más. No hay punto de comparación. Vaya, es abismal. Porque Adele tiene un potencial de voz. Es cantautora. Y este hombre tendrá su talento, por eso estaba ahí. Y a lo mejor tú y yo, en la vida, no hemos sido felices porque queremos compararnos. Imagínense si yo me pongo a comparar, Señor, ¿por qué no fui? ¿Por qué no soy como Juan Pablo II? No, bueno. ¿Por qué no tengo, Señor? ¿Por qué no soy como el Papa Benedicto XVI? Imagínense el Papa Ratzinger. Ambos eran grandes hombres. Juan Pablo II llegó a hablar 16 idiomas. Y yo apuradamente hablo español. Igual. Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, igual, tenía una capacidad intelectual, un gran teólogo de todos estos últimos siglos. Imagínate tú y yo que nos queremos... No, ellos tenían sus talentos, tú y yo tenemos los propios. No busques los talentos de los otros, sino tus propios talentos. Descubre porque sí los tienes. Cada uno tendrá que aprender a descubrir el propio talento. ¿Cuál es? Porque sí lo tienes. ¿Quedó clarísimo?
Y por último, tercero, dice la parábola que el Señor, después de mucho tiempo, regresó. Y regresó a pedir cuentas de esos talentos que les había dejado. Y a los que trabajaron y multiplicaron esos talentos, les dijo: qué bueno, siervo bueno y fiel, pásale a tomar de la alegría de tu Señor. Pero llegó con aquel que le había dado un talento y le dijo: Señor, pues tuve miedo, mucho miedo. Y la verdad, como sé que eres exigente y duro, hice un hoyo en la tierra y metí el talento ahí. Son de las pocas veces que el Evangelio nos muestra a un Dios molesto. Porque estaba molesto. ¿Quieres encontrarte con un Dios molesto contigo? Entierra tu talento. Escóndelo. Ocúltalo, no lo uses. Porque el Evangelio dice: siervo malo y perezoso. Agárrate, Gertrudis. Y al final le dice: a este hombre inútil, sáquenlo de aquí. Son de las pocas veces que vemos en el Nuevo Testamento a un Dios molesto. Y la reflexión entonces: el talento que Dios me dio, sea uno o sean muchos, esas capacidades, esos dones que Dios me ha dado, son para el servicio, son para darlos, son para multiplicarlos. Ay, es que no subo a leer porque me da miedo. Oye, ¿tienes el talento para hacerlo? Hazlo. Tienes el don para hay gente que tiene un don increíble para los niños. A mí acérquenme los 2 segundos y ya. Pero hay personas que tienen un talento maravilloso, increíble. Yo me pregunto: ¿y qué estás haciendo con ese talento? Yo te vería como catequista. Tienes un talento, un don de gente. Y entonces, ¿por qué no? Yo te vería en evangelización. Tienes un talento maravilloso para el servicio. Yo te vería sirviendo. ¿Me expliqué o no? Y entonces, ¿por qué ocultar y enterrar los talentos? ¿Por qué esconderlos? Así es que hoy piénsatelo, porque la palabra de Dios sí habla del fin del mundo, del fin del tiempo, del fin de todo. Y hay que pensar sobre ese talento que Dios nos ha dado y que te ha dado a ti, que te ha dado ese talento que sabes que tienes. No sé, el don de gente, el don de la alegría, la capacidad de leer, la capacidad de comunicarte, la capacidad inmensa de organizar, de planear. Tú tienes algún talento que hay que poner a trabajar en el servicio, multiplicarlo. Lo único que no puedo hacer es cruzarme de brazos. Así es que hoy, que el Espíritu Santo ilumine nuestra mente, nuestro corazón, para comprender la palabra de Dios y ponerla en práctica en nuestra vida. Y como siempre, que la intercesión de María siempre nos acompañe. Que así sea. De pie.